Hay varias propuestas, digamos, primero habría que como ubicar la crisis en la que está Argentina y sobre todo que siempre la crisis está como al borde de salirse de control del gobierno. Lo vimos con el último salto devaluatorio postelectoral que llevó a una suba de precios y que reapareció nuevamente el fantasma de la hiperinflación, ¿no? Todavía no estamos en esa situación, pero bueno, apareció con más fuerza. En simultáneo tenemos que decir que la economía se encamina hacia una recesión. Ayer se conocieron los datos del crecimiento del PBI en el segundo trimestre, más bien del decrecimiento. La economía cayó 4,9% en el segundo trimestre. Bueno. Es cierto que está empujada esa caída por la caída del agro, por la sequía, pero también hay caída en la industria, más moderada. Pero bueno, es un panorama recesivo el que tiene la economía por delante, por lo cual no se puede descartar una combinación explosiva entre recesión combinada con inflación alta o, ¿por qué no, hiperinflación? Porque la situación está ahí, latente, digamos. Visto en un panorama de más largo plazo, hay que decir que la Argentina, aunque creció en 2021, creció en 2022, hoy, antes de la caída del segundo trimestre o este año, va a estar a un nivel de la actividad económica que es similar al 2015, 2017, es decir, que está como en un periodo de largo estancamiento. El crecimiento 2021-2022 fue el rebote después de la pandemia, después de la caída del 18 y el 19 con Macri, pero todavía no superó el umbral del nivel económico de hace 10, 11, 12 años atrás. Y en este periodo el poder de compra del salario cayó cerca de 25% en el sector registrado, más de 40% entre los informales, y la pobreza pasó del 25% alrededor de 2015 a un 40% más o menos en la actualidad. Pronto se van a conocer los nuevos datos del primer semestre. Es decir, que estamos en una situación muy crítica para una transición que presenta mucha incertidumbre. Los desequilibrios no son pocos a la situación social, pero después, bueno, hay una bomba en el Banco Central con la deuda de las LELIQ, hay una bomba con la deuda en pesos que creció mucho con el actual gobierno de Alberto Fernández, y hay una perspectiva de que crezcan mucho los pagos de deuda nominada en dólares a partir de fines de 2024 y 2025, que todo el mundo dice que eso va a implicar alguna reestructuración de deuda. Bueno, el acuerdo tenemos esos focos: deuda en pesos, deuda en dólares, las LELIQ, que es deuda del Banco Central con los bancos comerciales. Sí, todo bastante preocupante. Hasta ahora no tienes ni una perspectiva como no sé si voy a tener algún dato bueno, pero bueno. Como Bullrich, no tenemos nada. No quiero darles malas noticias, pero solo tengo malas noticias. Sí. Bueno, hay que también tener en cuenta el acuerdo que alcanzó con Massa con el FMI el mes pasado es de corto plazo, es hasta el cambio de gobierno, por lo cual gane quien gane las elecciones, ahí también se viene una negociación que va a ser tensa en una transición cargada de incertidumbre. Bueno, los escenarios que se abren son muy diversos, uno puede tratar de ordenarlos, pero más bien lo que prima es la incertidumbre y depende mucho del resultado electoral del 22 de octubre o de si hay balotaje. Claro. También, digamos, depende mucho de lo que hagan los dueños del país, el gran empresariado, que es el que tiene en sus manos como las palancas estratégicas de la economía. Pensemos que un Milei ganando en la primera vuelta, es decir, el 22 de octubre, sin balotaje, que no sé si es lo más probable, pero no se puede descartar, abre 49 días hasta el recambio de diciembre, que nadie sabe cómo se van a transitar. Si ganan el balotaje, son 21 días que van a quedar de un gobierno en salida y muy débil, y con la perspectiva, al menos de lo que enuncia Milei, de un cambio de régimen monetario importante, que él plantea, bueno, la dolarización. Esa es la gran propuesta de Milei. Hay que decir que esa propuesta, además de una estafa, es una gran aventura, porque no se sabe en dónde termina. En primer lugar, porque no hay dólares para dolarizar, como admitió un asesor de Milei, que es Darío Epstein, en un foro que organizó el diario Clarín días atrás. En segundo lugar, no hay dólares, como no hay dólares para dolarizar, la dolarización llevaría a una devaluación grande, importante. Bueno, se recuerdan que había cálculos, decían hasta 10.000 pesos el dólar. Bueno,
y por ende, en tercer lugar, una devaluación, como implicaría esta devaluación grande, destruiría el poder de compra del salario. Es decir, que es mentira que los salarios en dólares van a volar, como afirmó Van a Milei. volar los Van a salarios. volar. El poder de Claro. compra va a volar por los Exacto, aires, claro, digamos, va a ser exacto. destruido. Por último, pero no menos importante, la dolarización podría estar antecedida por una expropiación de los ahorristas, porque está ese tema de las LELIQ, que es una deuda del Banco Central con los bancos comerciales. Los bancos comerciales, esa deuda que toman del Banco Central es, en última instancia, los depósitos que están Algo mayormente en plazo Tipo fijo. 2001, tipo... No, más 1989, Plan Plan Bonex. Bonex, Plan Bonex, bueno. claro. O sea, no se puede descartar nada, nadie puede decir que eso va a ocurrir, pero la dolarización, que es un cambio de régimen monetario profundo, abre estos escenarios, y de hecho la dolarización de Ecuador Sí. fue precedida de un tipo plan plan Bonex, sí. y la convertibilidad de Kavalov, que es una semidolarización, fue antecedida del plan Bonex del 89, es decir, una expropiación del pequeño ahorrista. Es cierto que Milei y los asesores comenzaron a moderar las propuestas, a ser más ambiguo, a hablar de que los tiempos, hay que manejar los tiempos, incluso eso que se va a cerrar el Banco Central, que lo va a dinamitar. También Darío Epstein dijo, bueno, hay que ver, capaz que hay que mutilar la función de emisión monetaria, pero las otras funciones regulatorias se mantienen. Bueno, moderó, pero lo que no hay duda es que va a intentar llevar adelante lo que él llama reformas, que las separan distintas generaciones en distintos tiempos de aplicación, pero la primera generación ya incluye bajar el gasto público. Él dice los impuestos, lo cual desfinanciaría el Estado, por lo cual llevaría a un gasto público, una reducción importante del gasto público, y una reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo. Luego habla de las reformas de segunda generación, previsional, programa social, aunque se está cuidando con los programas. Sí, diciendo que todo es gradual, que la gente consiga trabajo. Sí. Bueno, pero de conjunto es un programa, yo diría que más de reformas, son de contrarreformas, que son ataques a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Bueno, si vamos para el programa de Juntos por el Cambio, que ahora es el que menos chances tiene, los tres candidatos más votados, Patricia Bullrich de agosto, lo que hay que decir es que también hablan de un plan de estabilización, de una reforma del Estado, de ir al déficit cero y a la Desaceleración. desobstaculización del sector privado, dijo Carlos Melconian, que es ahora que aparece como asesor económico, como futuro ministro de Economía de un eventual gobierno de Patricia Bullrich, lo cual también, bueno, si uno dice, bueno, Milei modera la dolarización, dice el programa lleva tiempo y lo va reduciendo, ese programa se va pareciendo al de Patricia Bullrich, y cuando uno ve el programa de Massa, el programa de Massa, podríamos decir, es el presupuesto que presentó la semana pasada en el Congreso, es prácticamente de déficit cero. Es decir, que en Massa, no lo dice más abiertamente, pero también comprendería algún tipo de plan de estabilización. ¿Y qué es un plan de estabilización? Fundamentalmente empieza con una devaluación, sigue con un congelamiento de precios y salarios, cuando ya tenemos los salarios con el poder de compra destruido. Es decir, que ahí se confluyen, cualquiera sea, no podemos decir que son lo mismo, hablan de tiempos distintos y demás, pero cuando uno va a lo esencial es el plan de estabilización, es bajar el gasto público, es decir, son ataques a las condiciones de vida, también hablan de devaluación. Por lo cual, para mí también, digamos, aunque... Y sí. todos coinciden en cumplir con el FMI. Sí, eso no hay duda, lo que rige todo es el FMI, y el FMI ya sabemos lo que quiere: reforma tributaria, reforma previsional, reforma laboral, devaluación y que todos vivamos peor. Por lo cual, bueno, se abre un escenario de mucha incertidumbre hacia octubre, hacia noviembre, hacia diciembre, y yo creo que desde el punto de vista de los que de la clase trabajadora, de los que van a sufrir estas políticas, también requiere pensar este tiempo como un tiempo de discutir cuáles son las consecuencias de lo que se viene, de discutir cómo se prepara la resistencia para lo que se viene, y yo creo que también las propuestas que tiene la izquierda de romper con el FMI, de hacer un desconocimiento soberano de la deuda, de poner por delante la recuperación del salario, de una mejora de las condiciones de vida mediante una reducción de la jornada laboral, de conjunto un programa para dar vuelta, digamos, para reorganizar la economía, pero en función de que ganen los que vienen perdiendo
en las últimas décadas de este estancamiento, creo que también cobra una gran relevancia, porque el voto a la izquierda es una manifestación de que un apoyo a algo distinto a lo que ya conocemos. Pablo, ¿no?